La doctora María Isabel es neuróloga y neuroinmunóloga, es coordinadora del programa de neuroinmunología y neuroinfecciones de la Subreintegrada de Servicios de Salud Norte. Es profesora adjunta de neuroinmunología de la Universidad Johns Hopkins y también profesora de neurología en la Universidad de los Andes. Entonces, Doc, el micrófono, la pantalla, todo es suyo y nuevamente mil gracias. No, ustedes nuevamente por la invitación y yo siempre molesto porque digo que neuroinmunología es como un trabalenguas, doctor Fabián, entonces fuiste víctima de ese trabalenguas y tal vez este es mi único conflicto de interés en esta charla. Siempre les digo a mis estudiantes y que yo no soy neuroinfectóloga, soy neuroinmunóloga. Lo que pasa es que cuando nos entrenamos en la subespecialidad, nos entrenamos en los dos programas y obviamente estamos también a cargo de ver los casos de neuroinmunología porque como vamos a hablar más adelante en esta charla, hay muchas entidades en las cuales es muy difícil entender si el proceso que estamos viendo es de tipo postinfeccioso o inmunológico o si está dado directamente por la infección del virus. La otra corrección que te hago es soy profesora adjunta de los Andes adjunta, no profe, somos profesores adjuntos de neurología también en el Simón Bolívar. Y les vengo a compartir nuestra experiencia, eh, no solamente lo que he hecho en los últimos años con investigación de infecciones emergentes, sino también los retos propios que tenemos en el Simón Bolívar, que muy probablemente para aquellos que nos estén escuchando de otras ciudades o de otros hospitales en Bogotá, sobre todo hospitales de la red pública, les van a sonar muy similares a lo que ven en su día a día. No siendo más, quisiera enfocar la charla de esta forma y es cuáles son las metas de discusión. Quiero que hablemos un poco de las generalidades de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes que afectan el sistema nervioso en la última década. Vamos a hablar un poco de por qué el síndrome de Guillain-Barré se vuelve un ejemplo de complicación global frecuente de estas infecciones emergentes y es la razón por la cual a veces es como la campana para que nos dice algo más está pasando, lo que ocurrió, por ejemplo, con Zika aquí en nuestro país. Un tema que a veces se vuelve algo controversial, pero que escuchamos por mucho tiempo y las complicaciones neurológicas asociadas a COVID, si estas complicaciones son infecciosas o si el virus realmente lo que genera es cascadas inflamatorias o cascadas más procoagulantes. Vamos a hablar un poco de lo que aprendimos después de la pandemia. Y aquí lo pongo como otros aportes desde una mirada latinoamericana y colombiana, y aquí es donde les comparto algo de la experiencia que se ha recogido a través de los últimos años en nuestro hospital. Eh, entonces empiezo con este mapa y esto es un mapa que a pesar de ustedes están viendo muchos microorganismos ahí, esto es un mapa que actualiza el doctor Anthony Fauci todos los años con aquellos eh, microorganismos emergentes y reemergentes eh, que ocurren cada año, lo van viendo en el CDC y a nivel del mundo. Y lo que es de resaltar en esta gráfica es que algunos de estos ustedes los identifican. Sí, vamos a ver en rojo aquellos patógenos que son emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no existían en la especie. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió con el Zika o lo que incluso vimos que ocurrió con el COVID-19. Algunos de otros reemergentes y de mis colegas que están trabajando en Tierra Caliente, yo soy santanderiana, mis colegas en Santander, pero también lo que está ocurriendo en Ibagué, en Cali, como por lo menos enfermedades como el dengue se vuelven reemergentes con los brotes que tenemos también a nivel local, probablemente en Bogotá. No vemos tantos de estos casos. El término deliberadamente emergentes que hace alusión a aquellas infecciones que se dan por algún error, lo menos lo que ocurre con estos ataques biológicos como el anthrax. Ahí, qué pena que tengo el WhatsApp
de fondo, que estamos de turno, entonces estamos ahí con el código ACB. Pero lo que es de resaltar también de este mapamundi es por qué los neurólogos o por qué en neurología es tan importante entender las enfermedades infecciosas, y es porque muchos de estos microorganismos, en su mayoría virus ARN, van a llegar a tener un potencial ya sea neurovirulento o neurotrópico o también neuroinvasivo. Más adelante vamos a hablar en detalle de estas definiciones, pero vemos por lo menos cómo infecciones transmitidas por vector, ya les hablé del Zika, del dengue, empiezan a ser un problema. Aquellas infecciones respiratorias con potencial consecuencia neurológica, lo vimos con el SARS-CoV-2, también con los enterovirus, que probablemente las complicaciones neurológicas de los enterovirus usualmente las tomamos como leves porque si acaso vemos meningitis, pero recordemos por lo menos en Estados Unidos que el brote del enterovirus D68 dio lugar a todos estos casos de parálisis flácida aguda en niños, y esos brotes fueron de gran importancia, sobre todo allá. Aquí tal vez no lo vimos de la misma forma. Pero otro tema que es muy cercano a nuestra epidemiología es lo que también está ocurriendo con microorganismos ya de vieja data, por decirlo así, y no es que tengamos mucha tuberculosis, sino que empieza a suceder cuando tenemos tuberculosis multidrogoresistente, y no solamente con TB, sino por lo menos también lo empezamos a ver con otros patógenos como el criptococo. Más adelante les voy a mostrar algo de esto, pero probablemente en este artículo Fauci, esto es publicado en Cell en el 2020, lo que nos trata de recordar es que estas pandemias o estos brotes no son nuevos de estos siglos. Ustedes recuerdan lo que sucede hace 100 años con la gripe española, con la influenza que mata también a millones de personas, virus como el VIH, que ha matado alrededor de 37 millones de personas, e incluso si nos vamos al neolítico, de cómo las diferentes migraciones y demás hacían que ciertos patógenos empezaran a tener más importancia y aumentaran también la mortalidad pues en las personas. Y llegamos aquí al tema de tratar de entender por qué estos microorganismos emergentes llegan a afectar el sistema nervioso, no solo central, sino también periférico. Tenemos que pensar que esto se da porque hay un juego entre el huésped, el ambiente y el virus. Cada uno va a tener unas características que terminan siendo como una tormenta perfecta, que probablemente fue lo que pasó en su momento con el COVID-19. Sabemos que, por lo menos con el COVID, gracias a que tenemos el receptor de angiotensina, pues es la forma como nos infectamos con el virus. Hay susceptibilidad genética, se sabe por lo menos que personas que tienen algunos polimorfismos en algunas proteínas asociadas a interferones, pues llegan a tener algunas infecciones con peores desenlaces que aquellos que no lo tienen. Con el COVID también, recuerden cómo pacientes de edad avanzada, por ejemplo, tenían enfermedad mucho más agresiva, los hombres también, las comorbilidades dentro de lo que entra las inmunodeficiencias, ya sean adquiridas por, como el caso del virus del VIH, o pues algunas más extrañas y congénitas. Pero es como este huésped tiene que estar también en un ambiente propicio, y de ese ambiente uno de sus ejemplos también es, por lo menos cuando se empieza los pozos de agua para tratar de tener almacenamiento de agua. Esto se inicia más alrededor de unos 5.000 años. Y cómo este inicio de almacenamiento de agua por lo menos llevó a la emergencia de un mosquito que ahora es muy popular, que fue adaptado exclusivamente para el humano. Y eso fue lo que pasó con el Aedes aegypti, que creó un nicho ecológico secundario perfecto para la emergencia de algunas de estas enfermedades, y ustedes las conocen, enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el Zika, y todo pues fue secundario pues a las prácticas humanas de manipulación con cosas tan sencillas como el agua, o incluso el cólera por lo menos también se propagaba
en épocas donde las personas estaban haciendo mayor peregrinación o viajes y disminuía por lo menos en el invierno cuando las personas no se estaban moviendo tanto. Pero con respecto al virus, me parece importante hacer énfasis en estos tres términos que a veces se confunden y nos ayudan a entender por qué a veces somos tan renuentes a pensar que por lo menos el SARS-CoV-2 fue un virus neurotrópico, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir estos tres términos? Tenemos neuroinvasión, neurotropismo y neurovirulencia. Neuroinvasión simplemente es que el microorganismo tiene la capacidad de entrar al sistema nervioso. Neurotropismo, por el contrario, significa que el microorganismo puede entrar, pero así como entra, también se puede replicar dentro del sistema nervioso. Y neurovirulencia es la capacidad que tiene el microorganismo de generar daño en el sistema nervioso, ya sea porque hizo invasión o fue neurotrópico o simplemente porque lo hace porque genera una respuesta inflamatoria sistémica, que muy probablemente era lo que sucedía con la mayoría de los casos COVID. Entonces, secundario a la respuesta inflamatoria sistémica que había de esa cascada de citoquinas, pues había unos cambios, ¿sí? Encefalopatía, delirium y demás, que llevaban a tener las manifestaciones que vimos a nivel de sistema nervioso. Otro virus, por lo menos, que es neurovirulento, piensen en el dengue. Eh, a pesar de que obviamente hay casos de meningitis, encefalitis y mielitis por dengue, la mayoría de pacientes tienen esa encefalopatía. ¿Y esto por qué? Por la cascada de citoquinas que se genera a nivel sistémico y eso es lo que termina teniendo un daño a nivel cerebral, no necesariamente que el virus esté metido dentro del tejido. Y esto es algo que le insisto mucho a los estudiantes y siempre que hacemos un diagnóstico diferencial en cualquier otra parte del cuerpo, esto para hablar un poquito de la neurofobia, con mucha facilidad los estudiantes les hago la pregunta, ustedes díganme causas de derrame pleural y fácilmente van a decir infecciosas, neoplásicas, por falla cardíaca, metabólicas porque está desnutrido, bueno, en fin, piensan en todas las causas. Con el cerebro y el sistema nervioso en general va a ocurrir lo mismo. Y con respecto a las infecciones, eh, hablar de neuroinfecciones es también un término que es muy genérico. Hablar de neuroinfecciones para mí es el equivalente a decir que el paciente tiene cefalea. Yo necesito entender esa cefalea, si es migraña, si es primaria, si es secundaria, qué es. Lo mismo pasa con las neuroinfecciones. Entonces hay que recordar que puede haber infección de cada parte del sistema nervioso. Entonces podemos tener encefalitis, podemos tener mielitis, podemos tener neuritis ópticas, por lo menos si estamos teniendo infección a nivel de los nervios craneales. Podemos tener también polirradiculitis, radiculitis, miositis, pero es algo muy interesante y aquí es cuando les decía, les mencionaba sobre probablemente el área gris que existe entre la neuroinmunología y la neuroinfectología, porque algunas de estas manifestaciones no necesariamente son porque haya neuropatogenicidad directa del microorganismo. Este es el caso principal, por lo menos, del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, si bien tenemos virus, por lo menos como los herpes virus, que me generan una encefalitis, ¿sí? O acá tenemos otro virus que es capaz de generar desmielinización. Entonces va y se mete al oligodendrocito y hace que el oligodendrocito se muera, que es el virus JC o el virus John Cunningham. Y ese virus JC que produce una enfermedad que por sus siglas en inglés se llama PML, vamos a ver que vemos muchas lesiones en el cerebro. Esas lesiones son de desmielinización y resulta que siempre que nos hablaban de enfermedad desmielinizante pensábamos que era esclerosis múltiple, pero pasa lo mismo. Hay desmielinización también, ¿por qué? Pues porque el virus está atacando la célula que produce la mielina. Pero en estos otros casos en los cuales inmunomediada, puntualmente lo que pasa por lo menos con los casos de Guillain-Barré, el Campylobacter jejuni, la influenza, son probablemente los ejemplos que más nos suenan de cómo una complicación postinfecciosa va a tener una manifestación neurológica. Pero tenemos también otros microorganismos que van a tener una complicación o por combinación. Ellos pueden entrar y afectarme, darme una encefalitis, por lo menos como es el caso del virus del oeste del Nilo, pero también pueden tener algunas comportamiento postinfeccioso que es lo que a veces hace que sea tan difícil
tomar la decisión terapéutica en esos pacientes cuando se presentan pues en urgencias, por ejemplo. Entonces ya hablamos que tenemos encefalitis, mielitis, meningitis, ya síndrome de Guillain-Barré muy probablemente más como complicación posinfecciosa. Y esto es una gráfica que yo espero que aquí ustedes la ven grande y la pueden apreciar mucho más que si estuviéramos en un salón, en un auditorio. La tienen aquí en la pantalla de sus computadores y yo lo que les quiero mostrar es que este es el mapa que reporta la Asociación de Infecciones y Alergia de Estados Unidos. Estas son las infecciones que han causado problemas neurológicos en los últimos 10 años, al momento de la publicación. Esto fue publicado en 2018. Por eso aquí les metí un intruso que no estaba en esta publicación, que pues todos lo conocemos y es el COVID. Y miren cómo en estos mapas de calor, donde pues entre más rojo quiere decir que hay más casos, tenemos la mayoría puros virus ARN. La mayoría de estos problemas de infecciones emergentes van a ser por virus ARN. Entonces, aquí en esta primera gráfica tenemos lo que ha sucedido con el virus del chikungunya. Y el virus del chikungunya inicialmente se creía que era como un virus muy benigno. Realmente las manifestaciones, complicaciones neurológicas todavía se consideran que son muy bajas y fue probablemente hacia los brotes que ocurren más hacia los años 2013 en el Caribe, donde se empiezan a ver algunas de las complicaciones asociadas al virus. Entonces, alrededor del 17% de estos pacientes tuvieron una manifestación neurológica. ¿Cuáles eran las más frecuentes? Cuadros de encefalitis y cuadros de Guillain-Barré. Probablemente el mayor riesgo era representado por la viremia materna al momento del parto, que era responsable del 50% de la transmisión fetal. Y en estos neonatos terminaban teniendo un altísimo riesgo de encefalitis y de muerte. Además que dejó muchas secuelas en estos bebés con secuelas de retardo en el neurodesarrollo y discapacidad cognitiva. Vemos aquí al lado entonces el dengue y si ustedes le prestan atención al mapa, ven cómo estamos en rojo en Brasil, aquí en Colombia en naranja, pero como en otros países, por lo menos en Asia como la India, realmente es alrededor del 5% de la presencia de complicaciones neurológicas. Con el dengue pasa algo muy interesante y es que a pesar de que nosotros sabíamos que el dengue puede llegar a afectar el sistema nervioso, no fue sino hasta el 2009 que la encefalopatía empezó a reconocerse como un criterio de enfermedad severa. Las tasas de manifestaciones neurológicas varían, ya como les dije, y realmente los cuadros que vamos a ver a nivel del sistema nervioso central son más cuadros de encefalopatía. La diferencia entre encefalopatía y encefalitis es que cuando hacemos las pruebas de líquido cefalorraquídeo en esos pacientes encefalopáticos, yo no voy a ver cambios inflamatorios en ese líquido cefalorraquídeo o en las imágenes no voy a ver cambios que me sugieran que hay un proceso inflamatorio. Pero también tenemos casos que muchos de nosotros los hemos visto de encefalitis, o sea, sí de inflamación, de mielitis, pero pues digamos encefalopatía sigue siendo la manifestación más frecuente. El virus del oeste del Nilo o el West Nile, ustedes le prestan atención a este mapa y ustedes se van a dar cuenta que probablemente es el virus que representa un mayor problema de salud pública en América y en todo el mundo. Ustedes ven que a diferencia de los otros mapas, este sí estaba coloreado casi que en todos lados, ¿sí? En el caso del oeste del Nilo, el vector es el Culex, que se encuentra en todos los continentes a excepción de la Antártida. La infección por el arbovirus con mayor extensión global, entonces se considera que es este West Nile. Lo que pasa es que solamente es sintomática en el 25% de los casos. Y de ese 25% que es sintomático, solo uno de cada 150 casos puede llegar a tener una enfermedad neuroinvasiva. Recuerden que neuroinvasiva quiere decir que el virus va a entrar al sistema nervioso y ahí sí me va a causar cuadros de encefalitis, meningoencefalitis, solamente meningitis, parálisis flácida aguda, donde vamos a ver que en quienes se desarrollan más estas complicaciones usualmente son hombres mayores de 70 años
o aquellos pacientes inmunosuprimidos por trasplantes de órganos sólidos o otros grados de inmunosupresión. Y característicamente, la encefalitis que da por infección del oeste del Nilo es una encefalitis que va a afectar principalmente los ganglios basales, el tálamo. Entonces vamos a ver que la clínica va a dar con mucho extrapiramidalismo. Los pacientes van a estar parkinsonianos, van a tener también mucho temblor y vamos a ver en la resonancia lesiones que son predominantemente gangliobasales y talámicas, aunque reconocemos también el virus del oeste del Nilo como causa de parálisis flácida aguda. Hagan de cuenta como un polio y es por eso que le llamamos a estas complicaciones polio-like, que hagan de cuenta es lo mismo como un cuadro de polio. El problema con este virus es que tiene una mortalidad alta, o sea, la tasa alcanza a ser casi del 10% y de aquellos pacientes con infección o con complicación neurológica llegan a tener secuelas hasta en un 40% de los casos. Con Zika aprendimos muchas lecciones. En las siguientes diapositivas les voy a compartir lo que algunos de ustedes sí vivieron porque ya estaban practicando como médicos, algunos como neurólogos durante la epidemia del Zika, pero aquellos que todavía eran estudiantes en el colegio o apenas están empezando la universidad, de pronto no pudieron ver esto ustedes mismos. Entonces el Zika también, otra arbovirosis, el brote probablemente que inició la alarma fue en esos brotes en la Polinesia francesa en el 2013, pero lo vivimos aquí en las Américas en el 2015-2016. Yo en ese momento estaba en mi segundo año de residencia aquí en Bogotá. ¿De qué nos acordamos más? Probablemente las complicaciones a nivel de microcefalia por infección materna, que también prendió las alarmas, pero teníamos como ese espectro, o sea, teníamos la microcefalia en estos fetos o en estos, sí, realmente fetos, o en los adultos, pues el brote y el pico que vimos con el síndrome de Guillain-Barré. Y no nos vamos a detener a hablar de enterovirus, como les mencioné inicialmente, realmente aquí en Colombia eh, enterovirus como el D68 todavía no son un problema y vamos a discutir también algo más o lecciones aprendidas con el COVID-19. Y seguimos entonces con el Guillain-Barré. Recuerden que les mencioné que íbamos a hablar de generalidad de todas estas infecciones emergentes, pero ¿por qué tomamos a Guillain-Barré como nuestro síndrome estrella para sospechar que algo más está sucediendo? Esto porque cuando ocurrió uno de los brotes grandes a nivel de la historia, y esto fue en China en 1990, se dieron cuenta que el Guillain-Barré que le estaba dando a todas estas personas era muy diferente al que le daba a las otras reportes de literatura. Veían que estaban dando un Guillain-Barré que era muy agresivo, que el paciente progresaba rápidamente a falla ventilatoria y que después realmente no había una recuperación tan buena como ocurre con otros casos de Guillain-Barré. Aquí se dieron cuenta que realmente el problema en esos casos de China, Guillain-Barré o esa otra variante que han encontrado era porque había una infección por Campylobacter jejuni, que en vez de darnos un fenotipo de desmielinización, nos estaba dando era un fenotipo mucho más axonal y por eso era más agresivo. Pero yo aquí en esta tabla lo que también les quiero compartir es cómo de aquellos pacientes con Guillain-Barré, al menos 2/3 de los pacientes van a reportar un antecedente de enfermedad infecciosa, usualmente 2 semanas previas al inicio de los síntomas neurológicos. De esta serie de casos, el 53% tuvo una serología positiva para una infección reciente. ¿Y cuáles serologías fueron usualmente positivas? Infecciones por Campylobacter jejuni, influenza y hepatitis A. Pero casi que un 20% de esos pacientes también habían estado expuestos a más de una infección cuando desarrollan la complicación posinfecciosa. Entonces empieza a explorar si de pronto el fenotipo del Guillain-Barré me puede llegar a guiar a ver qué bicho o qué microorganismo es el que está causando el brote, y fue probablemente lo que se intentó evaluar cuando empezaron los casos por Zika. Ustedes recuerdan que hacia 2015 se prenden las alarmas porque en esta parte norte de Latinoamérica se reportaron 1.472 4 casos de Guillain-Barré en un año.
El brote que se dio, que empezó en Bahía, en Brasil, ustedes van viendo aquí en esta gráfica, ahí se me perdió el cursor, en esta gráfica cómo de alguna forma había el pico de infección por Zika, coincidía con el pico de Guillain-Barré. ¿Si están viendo mi cursor o no lo están viendo? Sí, señora. Sí, ok, perfecto. Miren lo que ocurrió en Brasil, miren lo que ocurrió en Colombia. El pico del Zika coincidía con el pico del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva de qué aprendimos aquí en Colombia, pero después, más recientemente, nuestros colegas en Perú tuvieron algo muy similar. Miren cómo de un momento a otro hay un pico nuevamente en 2018 y 2019. Y realmente ese pico no fue por Zika, ya no había Zika en ese momento, aquí todavía no había COVID. Se logró identificar que ese pico de Guillain-Barré está asociado a un nuevo brote de Campylobacter jejuni, como les mostré en la diapositiva pasada, es uno de los microorganismos que más está asociado a esta complicación, que es inmunológica y es posinfecciosa. Entonces, es la razón por la cual tomamos el Guillain-Barré como signo de alarma. Pronto nos dice, si hay Guillain-Barré, hay brote de Guillain-Barré, puede que haya algún microorganismo por ahí haciendo estragos. Nos pasó entonces con Zika, pasa con Campylobacter jejuni y vamos a ver más adelante si realmente fue lo que pasó con COVID. Aquí para mostrarles que no solamente se vio Guillain-Barré con Zika, algunos casos de encefalitis, ustedes acá tienen una resonancia, estos son los pedúnculos cerebelosos, ven cómo ven esas lesiones ahí en el pedúnculo cerebeloso. Aquí tenemos también lesiones parenquimatosas por encefalitis, por Zika. Aquí tenemos encefalitis límbica asociada también a infección por Zika. Aquí, a pesar de que la imagen de pronto ustedes no la ven tan clara como yo, tenemos una mielitis por Zika. Si ven estas rayitas blancas son unas hiperintensidades asociadas a la infección. Miren acá, nuevamente, una mielopatía que nosotros denominamos longitudinalmente extensa. ¿Por qué? Porque contiene más de 3 segmentos vertebrales. Entonces, no solamente fue la manifestación posinfecciosa, sino también la infecciosa, pero era de alguna forma lo más raro. Y esto fue lo que se vio aquí en Colombia. Yo sé que el nombre NEAS es un poco chistoso, es el nombre del grupo de investigación al cual hacemos parte, que es el grupo de infecciones emergentes de las Américas. Ese NEAS no se le olvida a nadie, pero fue la implementación de esa primera red a nivel multicéntrico colombiano, para tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo con Zika a nivel de Colombia en todos esos centros. Entonces, en ese mapa, este es el artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2016 de la experiencia aquí en Colombia. Para ese entonces no teníamos nodo en Bogotá. Actualmente nosotros en el Simón Bolívar somos el nodo de NEAS en Bogotá, y esto básicamente es una colaboración con la Universidad de Johns Hopkins, y tenemos fondos de investigación con el Instituto Nacional de Salud y algunos otros fondos también ingleses para hacer esfuerzo en este tipo de investigaciones. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se vio con estos casos aquí en Colombia? Uno, ustedes pueden ver en rojo los casos de Guillain-Barré y aquí los casos de Zika. O sea, también había una relación temporal con el aumento de los casos de Zika y el aumento de los casos de Guillain-Barré. Se lograron aislar estos 68 casos, había más casos, pero estos 68 casos es porque se lograron tener muestras, estudios neurofisiológicos, líquido cefalorraquídeo, orina de sus pacientes. De esos 68 casos que tuvieron de Guillain-Barré, el 97% estuvieron asociados a infección por Zika. ¿Cómo se desarrollaba ese síndrome de Guillain-Barré? Usualmente la media de inicio de los síntomas era 7 días, de pronto un poco más rápido que lo que pasa con otras infecciones virales como lo es la influenza. De forma característica, estos pacientes tenían algo que nosotros llamamos hiparesia facial. ¿Qué quería decir eso? Que las dos hemicaras estaban paralizadas. Esto se vio en un 50% de los casos. Cuando se hicieron, trataron de ver si había alguna huella
neurofisiológica. Recuerden, les decía yo, por lo menos con Campylobacter jejuni, se ve que esa polineuropatía es más axonal. En el caso de Zika realmente fue más desminimizante, o sea, si está mi colega el doctor Claudio Jiménez me va a matar porque voy a decir esto, pero digámoslo así como la más usual o la más normalita. Y aquellas personas en las que se tuvieron todas las muestras, esta gráfica es muy bonita porque les va a mostrar cómo habían algunos pacientes en los que tenían el virus, tenían la infección viral y tenían, al mismo tiempo que tenían síntomas eh, infecciosos, desarrollaban también el síndrome de Guillain-Barré. Pero habían algunos en los cuales daba la infección por Zika, estaban un periodo, una ventana asintomáticos y después desarrollaban el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Aquellos pacientes en los cuales vamos a ver que hay una ventana libre de síntomas, estos son los casos que vamos a llamar posinfecciosos. Y aquellos pacientes en los que de alguna forma tienen los síntomas del virus y al mismo tiempo tienen el Guillain-Barré, esto se va a llamar parainfeccioso. Y había más o menos como un 50 y un 50% de cada uno de estos, ¿sí? O sea, fueron parainfecciosos hasta el 48% de los casos. El Zika no necesariamente se está aislando del líquido cefalorraquídeo, de donde más se aislaba o el mejor fluido para el estudio o el aislamiento del virus era la orina, o sea, hacían una viruria y de ahí era que recolectaban y del cual se hizo el aislamiento realmente del virus y de los virus que tuvimos aquí en Colombia. Entonces, esto fue una experiencia supremamente interesante. ¿Por qué? No solamente porque pudimos tener a nivel local explorar cómo se estaba comportando la complicación que estábamos ya viendo en otros países, sino que también es la primera vez que, o de pronto no la primera, pero por lo menos que terminó una publicación muy bonita en la que de forma multicéntrica se estaba trabajando para poder tener pues más número de casos y no solamente en un solo centro. Quisimos ver si aplicaba lo mismo con COVID. Estos son datos y trabajo presentado por mi colega, la doctora Susana, que en este momento está terminando su postdoctorado en Hopkins en neuroinmunología y neuroinfecciones, donde ellos quisieron ver si los mismos picos de Guillain-Barré asociados a Zika se estaban viendo con COVID, porque muy probablemente ustedes también empezaron a escuchar que con COVID entonces podía haber Guillain-Barré, pueden haber mielitis, pueden haber infinidad de manifestaciones neurológicas. Si ustedes ven las dos partes de la tabla, probablemente se dan cuenta que en morado es muy claro la asociación, tienen el pico de Zika y después viene el pico de Guillain-Barré, pero ustedes aquí en naranja se dan cuenta que a pesar de que hay un pico de COVID, realmente no hay un pico en el número de casos de Guillain-Barré. Y con esa información, que es información obtenida del Instituto Nacional de Salud, gracias a que cuando ocurrió el brote de Zika en el 2016, el Guillain-Barré se volvió una enfermedad de notificación obligatoria en Colombia, pues estos datos, o sea, se permite que tengamos estos datos para hacer este tipo de análisis. Estos son canales endémicos, entonces la forma como interpretamos estos canales endémicos, ustedes lo tienen para diferentes periodos de tiempo, es que todo lo que esté por debajo de la línea son percentiles, entonces lo que esté por debajo de la línea azul es que está por debajo del percentil 25, verde es que está por debajo del percentil 50 y amarillo es que estamos por encima del percentil 75. Vemos por lo menos para ese año 2019, cuando empieza el COVID, que la línea roja son los números de Guillain-Barré, realmente no superaron esa zona de alarma, ¿sí? Que quiere decir que cuando el número de casos supera esa zona de alarma, es cuando hablamos de brote. Entonces, durante COVID realmente no vimos aumento de brote de Guillain-Barré. Lo mismo sucedió hacia el 2020, aunque ya a final de año, digamos, esa línea sí se salía un poco de esa zona de alarma, pero aquí ya llevamos más de la mitad de pandemia y si vemos hacia 2021, cuando ya no teníamos necesariamente picos o brotes de COVID como si lo teníamos en el 2019, vemos que sí hay un aumento del número de casos de Guillain-Barré y esto siempre ocurre hacia el final del año, es hacia noviembre donde tenemos también
más época de lluvias y donde generalmente, por lo menos aquí en Bogotá, también empezamos a ver más casos de Guillain-Barré, sobre todo asociados a influenza. Entonces, digamos, era algo de evidencia que muy probablemente, a pesar de que sentíamos que podían haber complicaciones postinfecciosas del COVID, en el caso del Guillain-Barré, pues no tuvimos cómo sustentar que aquí en Colombia al menos haya existido esa asociación. Y con COVID entonces ya hablamos que probablemente Guillain-Barré no hubo brote como si lo hubo en Zika, sí habían más complicaciones, ahorita tal vez más de moda, o no de moda, pero pues más sonadas, las complicaciones más de post-COVID o de COVID largo, es el long COVID. Eh, Obviamente que hubo algunos casos de encefalitis, pero eran realmente muy aislados o algunos casos de enfermedades desmielinizantes asociados incluso a veces posinfecciosos o vacunales. Pero la impresión que tenemos de esos casos aislados es que probablemente esa persona tenía una predisposición para tener la enfermedad desmielinizante y así como cualquier otro virus, pues el COVID fue el trigger de la neuroinflamación, pero no necesariamente porque el virus estuviera entrando al cerebro a hacer daño. Entonces acá les traigo el resumen de la mayoría de los estudios de COVID y manifestaciones del sistema nervioso central es que realmente no se logró aislar el virus en el líquido cefalorraquídeo. Esto es un proyecto que se hizo en el laboratorio donde yo trabajaba con mi mentor Carlos Pardo, y es que tomamos ventaja del repositorio de líquido cefalorraquídeo y en pandemia una de las postdocs recogió los líquidos cefalorraquídeos de los pacientes con COVID y los comparó con pacientes con enfermedades neuroinmunológicas y también con ACVs. Y aquí en la parte de arriba ustedes van a ver que tenemos marcadores o citoquinas predominantemente proinflamatorias. Y si le prestamos atención, en amarillo quedan aquellos casos de COVID. Vemos que si comparamos COVID con otras enfermedades neuroinflamatorias, realmente no había una mayor expresión de estas citoquinas proinflamatorias. Lo que sí vimos es que había mayor expresión de marcadores de hipercoagulabilidad. Entonces, el líquido cefalorraquídeo de estas personas con complicaciones neurológicas de COVID no necesariamente tenían citoquinas proinflamatorias, sino al contrario, o no al contrario, pero lo que se encontró es que marcadores de hipercoagulabilidad como el dímero D, como ferritina, sí estaban elevadas, y muy probablemente por eso es que vimos en estos pacientes una mayor incidencia de fenómenos protrombóticos como ACV. Una de mis colegas en Nueva York hizo esta publicación que también es muy bonita, la doctora Kiran Thakur. Ella en ese momento lo que tomaron fueron las autopsias de esos primeros pacientes que fallecen por COVID y ellos intentaron hacer aislamiento del virus en tejido cerebral. Ustedes acá tienen cómo se debería ver positivo en la tinción, en la inmunohistoquímica. Y estos pues obviamente son fotos representativas, pero como en pulmón sí estaba súper positivo el COVID y ustedes en cerebro realmente no veían expresión o de la inmunohistoquímica del virus. Cuando ellos hacen el análisis de cuáles eran los principales cambios que se veían en el cerebro de los pacientes que habían fallecido por COVID y que habían tenido encefalopatía como manifestación neurológica o ACV, veían precisamente eso, veían que habían cambios isquémicos, estas son las neuronas rojas, había también zonas de neuronofagia, porque está en toda la neurona y está alrededor de esta microglía, eso que me indica, pues también había un infarto, estas neuronitas se iban a morir, y estas zonas de gliosis, ¿sí? Pero si comparaban cabeza a cabeza, por decirlo así, aquellos pacientes que habían fallecido por encefalopatías sépticas de otra etiología, que no era COVID, y los que morían por COVID, realmente no había una diferencia entre esos cerebros. ¿Qué quiere decir? Que los cambios histológicos y histopatológicos que vieron en esas autopsias de COVID eran muy similares a las pacientes que fallecían por otro tipo de sepsis. Entonces, realmente no eran cuadros de encefalitis, sino más lo que yo les hablaba al principio. Esto es un virus que es neurovirulento. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita ni siquiera entrar al sistema nervioso central para hacer un daño. Pues la respuesta inflamatoria que desencadena a nivel central
es capaz de ir a hacer daño a nivel del sistema nervioso. ¿Qué tenemos entonces ya para finalizar de retos con estas neuroinfecciones ya a nivel local? Estos son los datos preliminares que tenemos de uno de los proyectos de nuestro semillero. Este es un trabajo muy bonito que fue ya aceptado para presentación en la reunión de la Academia Americana de Neurología de este año en Denver. Y en estos 3 años de recolección de datos, donde se tienen 214 pacientes, en su momento son más, digamos, pero la epidemiología no cambia. Tenemos que son personas o pacientes que son muy jóvenes. Miren ustedes, una edad mediana de 38 años, pacientes entre los 28 y los 55 años. La mayoría de estos pacientes son hombres, ¿sí? El 75% son hombres. La población migrante, que es un tema fascinante, constituyó un 20% de este grupo. No, tal vez no es de asombrarnos de que el virus del VIH sea el principal factor de riesgo para desarrollar una neuroinfección en este grupo de pacientes, y el 64, casi 65% de los pacientes eran seropositivos. Y como un reto que aún tenemos es que la confirmación microbiológica solamente la logramos en alrededor de un tercio de los casos. Entonces, en el 60%, 66% de los casos nos quedamos con sospecha clínica porque tenemos el paciente inmunosuprimido, tenemos unos hallazgos de líquido, tenemos unos hallazgos de imagen, y así terminamos haciendo diagnóstico, haciendo manejo empírico. Esa tabla que les quiero mostrar simplemente no es para hablar, porque obviamente depende si es meningitis, encefalitis, qué cambio vamos a ver en líquido cefalorraquídeo, pero es para hablar de la importancia de que hagamos punciones lumbares para hacer análisis del líquido, porque probablemente al tener mayor cantidad de líquido, eventualmente tener un repositorio, podemos mejorar esta confirmación microbiológica cuando tengamos a la mano pues mejores tecnologías. ¿Cuál es el otro problema? Es que los desenlaces de estos pacientes realmente son muy malos. Entonces ya les dije a ustedes que eran pacientes que eran muy jóvenes, ¿sí? Y si yo tengo un paciente joven donde la edad mediana es de 36 años, 38 años, y le digo que intrahospitalariamente tiene un riesgo de morirse del 30%, eso es un problema de salud pública muy grande. Yo esto lo comparo como para de alguna forma hacer énfasis en lo alto que es esa tasa de mortalidad. Es que un paciente con ACV en nuestra institución, las tasas de mortalidad se están manejando alrededor del 6%. Digamos que hay un 10% en literatura. Entonces, las neuroinfecciones matan 3 veces más que una ACV, imagínense, en paciente que es joven. De estos pacientes les va bien a un porcentaje pues no despreciable, pero el 40% van a tener también secuelas neurológicas y van a quedar también con algún trastorno de la marcha. Les decía yo que la mayoría de pacientes eran seropositivos y el VIH, desafortunadamente, sobre todo cuando no se está tratando, sí se vuelve un factor de riesgo para mortalidad. Lo triste de estos pacientes con VIH en nuestra cohorte es que están llegando como llegaban los pacientes de los 90, que es lo que yo les digo a los estudiantes. No están ustedes viendo el VIH que debería verse en el 2024, sino el que estaban viendo o el que de pronto no estaban viendo porque estaban ustedes muy chiquis, todavía en el colegio, en los 90, porque son pacientes que llegan sin terapia antirretroviral, con CD4 bajos y terminan falleciendo. De eso entonces, ¿qué es importante? Ya les mostré que la mayoría de estos, los que más fallecían, no tenían terapia antirretroviral. De esto, a pesar de que no había una diferencia en mortalidad en el número de copias, sí veíamos de carga viral, sí veíamos cómo aquellos pacientes que fallecían pues tenían CD4 más bajitos. Pero si ustedes miran los CD4 de los vivos, pues también son vergonzosos. O sea, tenemos CD4 por debajo de 200, ¿sí? O sea, tenemos una mediana de 98 en aquellos que sobreviven, pero miren una de 32 en aquellos que fallecen. Aquellos pacientes también que tenían mayor discapacidad también tenían
cargas, no necesariamente carga viral, pero sí tenían CD4 mucho más bajitos. Entonces, miren cómo el hecho de quedar con una dependencia funcional está asociado a CD4 de 36 en la mediana, comparados a aquellos que tenían un desenlace un poco más favorable, CD4 de 94. Y no solamente es el problema que tenemos todavía con el VIH en nuestro medio, sino otros retos. Acá les tengo un caso clínico que fue muy, muy interesante. Esto era un señor que era constructor de 60 años, tiene un antecedente de una esferocitosis hereditaria, por lo cual le habían hecho una esplenectomía hacía como 40 años, a lo cual él realmente no le ponía atención, solamente fue porque le dimos la laparotomía en el examen físico. Él llevaba 6 semanas de fiebre, había tenido cefalea y la razón por la cual ingresó fue porque convulsionó, tenía signos meningios al examen neurológico, tenía signos de hipertensión endocraniana, por lo cual pues hicimos una punción lumbar, tenía una presión de apertura de 30 centímetros de agua, un líquido cefalorraquídeo con una pleocitosis, unos leucos de 45, la mayoría eran linfocitos, o sea, una pleocitosis linfocitaria, con una hipoglucorraquia severa, miren que es glucosa menor de 20, o sea, no detectada, proteínas elevadas, miren 303, tinta china, donde veíamos ya las levaduras encapsuladas. El problema no era que estuviéramos haciendo un diagnóstico de una criptococosis meningia, ¿sí? El problema es que cuando tuvimos el cultivo, teníamos un criptococo neoformans que era resistente a la anfotericina. Y ustedes saben que la anfotericina es el mejor medicamento que tenemos disponible para manejo de la enfermedad. Aquí les muestro entonces cómo se veía el ataque de tórax de este paciente. Tenía estas lesiones en cañón que incluso se pensaban que eran metástasis y que de pronto el paciente está inmunosuprimido por algún cáncer y tenía metástasis pulmonares, pero realmente esos eran criptococomas. Cuando terminó el tratamiento con anfotericina, el ataque de control, estas imágenes habían resuelto. Y recuerden que el factor de riesgo de este paciente realmente era la esplenectomía que tenía. Eso lo llevó incluso a que cuando hicimos el conteo CD4, CD8, este paciente era VIH negativo, sí tenía una deficiencia de CD8 asociadas también a la esplenectomía que tenía. Y hablamos, estas son tendencias, ahorita tenemos un mayor número de pacientes, esto también es un trabajo que fue aceptado para la reunión de la academia, y es, si vemos que la mortalidad en general de las neuroinfecciones intrahospitalarias es del 30%, pues en criptococo tenemos una mortalidad que es mucho más alarmante. Vemos que el perfil demográfico realmente muy similar. También tenemos pacientes jóvenes, mediana de 38 años, la mayoría también son hombres, la mayoría son VIH positivo, pero tenemos algunos casos como el que les mencioné previamente en paciente VIH negativo, pero con algún otro tipo de inmunosupresión. El conteo de CD4, miren lo bajo que está, la mediana es de 13.5 y la mortalidad en este grupo de pacientes fue mayor del 50%. Entonces, piensen en que si llega un paciente con criptococosis meningia a nuestro hospital y el familiar me llega a preguntar que cuál es el riesgo de muerte, yo con estos datos, a pesar de que no son tan robustos, tenga que pensar que esa mortalidad puede llegar a ser más del 50%. Había algo muy interesante que estaba ocurriendo con nuestros pacientes y es que cuando formulamos los medicamentos queríamos ver por qué a veces se ponían y a veces no se ponían. Este trabajo fue también hecho en conjunto con nuestra química farmacéutica, que es otro de nuestros ángeles en investigación, y es como la doctora Paneso nos muestra que a pesar de que uno formulaba la anfotericina, solamente se despachaba en el 61.5% de los casos. Esto es el llamado de atención que siempre les hacemos a los estudiantes cuando están rotando en nuestro servicio, y es la capacidad de gestión. Entonces, no solo puedo yo formular en el sistema y pensar que se le va a poner el medicamento al paciente, porque si yo hago eso y no verifico, miren que solamente 60% de los pacientes les estaban dando el medicamento. ¿Por qué? Porque no se ha despachado a la farmacia, porque se acaba y no informaron. Entonces, es una barrera que identificamos que podemos tomar acción. Entonces, usualmente estamos ya mejorando el sistema de despacho de estos antimicrobianos. Y algo también interesante es que una minoría de los pacientes está recibiendo flucitocina, donde la flucitocina, a pesar de que es un medicamento que es costoso, es primera línea en guías actuales para manejo de criptococosis meningia.
Con esto entonces culmino a hablar de cuáles han sido algunas de estas lecciones aprendidas. Una de ellas es que las infecciones emergentes y reemergentes pueden ejercer un rol de neurovirulencia. Recuerden entonces qué significa neurovirulencia, que independientemente si entra o no entra el sistema nervioso, puede llegar a afectar el cerebro o alguna otra parte del sistema, por lo menos lo que pasa en Guillain-Barré, ¿sí? No todo lo infeccioso resulta en neuroinvasión o proceso parainfeccioso, que es por lo menos lo que ocurrió con el COVID. El establecimiento de redes de vigilancia de enfermedad neurológica local es vital y es lo que es replicar lo que realmente hizo NEAS con Zika en 2015-2016. Seguimos trabajando a nivel nacional, tratando de entender otros fenómenos, no solamente infecciosos, sino probablemente autoinmunes que están ocurriendo en nuestro territorio, pero ha permitido también entrenar a personal de salud multidisciplinario, transdisciplinario, con adecuada representación de varias regiones geográficas de diferente exposición, ¿no? Entonces, recordar la importancia del huésped ambiente y microorganismo. Necesitamos entender cómo estas infecciones se comportan a nivel nacional en diferentes escenarios, no solamente en un nicho, que es lo que a veces ocurre con la mayoría de publicaciones. Seguimos teniendo problemas para la identificación microbiológica, pero yo creo que esto hace o realza la importancia de tener biorepositorios. La caracterización microbiológica, sobre todo por lo menos los patrones de resistencia que estamos viendo. Aquí solamente les hablé o les mostré un caso de resistencia de criptococo, pero sabemos que también lo que está ocurriendo con la resistencia en tuberculosis. La caracterización de nuestra población para entender los factores propios de desenlaces muy pobres. Si ustedes leen y hacen revisión de tema, les voy a poner un ejemplo de UpToDate y buscan criptococo, pues a ustedes les habla que el criptococo tiene una mortalidad del 10%, y resulta que aquí en nuestro hospital tenemos una mortalidad de casi el 60%. Entonces, es muy importante entender qué pasa en Escandinavia, donde están tomando esos datos, y qué pasa también a nivel acá local, porque tenemos esas tasas mucho más altas. Esto probablemente ya en factores genéticos, probablemente que interactúen con el microorganismo, pero también sabemos que socialmente, por lo menos población migrante, personas que están también en estado de desnutrición, se vuelven mucho más vulnerables para que de pronto la infección sea mucho más severa. Con esto quiero terminar esto para darles las gracias. Esto es el grupo de virus emergentes de las Américas en nuestra última reunión hace año y medio, pensando en qué proyectos se vienen hacia el futuro. Este es mi gran grupo de compañeros en el Simón Bolívar, donde tenemos diferentes líneas de investigación. Mis colegas infectólogos, aquí varios participantes del semillero de investigación, mi gran mentor Carlos Pardo, y mis compañeras también de investigación cuando estaba trabajando en Hopkins. No sé si hayan preguntas en este momento. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Bueno, profe María Isabel, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado, por brindar este pequeño espacio con todos nosotros, porque sé que no es fácil, hay que cuadrar muchas cosas. Y nada, también agradecer a todos los que asistieron, por ahí veo que existen preguntas, entonces damos espacio para esto. Hola, muy Juan buenas David, noches. gracias. Yo soy Juan David Moreno. Primero que todo, muchas gracias, doctora, por la charla. Estuvo muy interesante. Pues aquí en el semillero de NeuroOne en este momento, pues estamos haciendo como una especie de proyecto en la cual estamos enfocados también en las neuroinfecciones. Yo he estado investigando más que todo neuroinfecciones de posoperatorias, sí, posquirúrgicas, pero también neuroquirúrgicas más que todo, en las cuales pues en todos los artículos literarios que he podido leer, pues los que he encontrado más reincidentes son las pseudomonas aeruginosas, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, y la que me pareció más interesante es la Cinetobacter baumannii.
esas 4 me parecieron muy interesantes y a su vez quisiera saber, por ejemplo, si esta Acinetobacter baumanil se encuentra en el ambiente de los quirófanos. Todo eso también se hizo un estudio en el cual estaban manejando con un ventilador diferente a ver si bajaba el contaminación por este tipo de bacterias. Se encontró de que sí podría mejorar, pero también necesitan otros factores. Pero para mejorarla, el problema radica en que la penicilina, que es como la primera parte que utilizan para atacarla, de primer nivel ya no está funcionando. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? Y teniendo en cuenta que acá en Colombia, en el último reporte de la OMS, nos dice que acá en Colombia pasamos de la penicilina de primer nivel directamente a la de tercer nivel. No tenemos en cuenta la de segundo nivel ni la de cuarto nivel. Juan David, no, y es muy interesante. Yo siempre los voy a felicitar por hacer investigación, porque yo siento que hacer investigación en nuestro medio no es pasión, ¿no? Sacar el tiempo y trasnocharse y sacar datos y nadie nos está pagando para hacer eso. Entonces, te felicito porque estés trabajando en investigación. Probablemente nosotros no estamos tan enfocados en hacer investigación exclusiva de complicación neuroquirúrgica, pero sí tenemos varios casos, todas las de Acinetobacter baumannii, que precisamente lo encontramos es en aquellos pacientes que están en UCI o hospitalizados. No utilizamos penicilinas para manejo porque usualmente son resistentes, lo mencionaste tú. Estos pacientes usualmente están siendo manejados con polimixina B, incluso es tan severa la infección que terminan usualmente con catéteres de ventriculostomía y el tratamiento de la polimixina se pone intraventricular. O sea, después de que se pone el catéter en ventrículo, se pone el medicamento para que sea más efectivo. Entonces es supremamente tóxico y los pacientes, una de estas pacientes, incluso que recuerdo, fue una de las que falleció porque terminan haciendo más complicaciones porque la inflamación lleva a que haya hidrocefalia, con hidrocefalia entonces si se ocluye, pues eso también genera hipertensión endocraniana y esos pacientes terminan falleciendo. Entonces, los gérmenes que tú enumeras son usualmente enterobacterias, digamos que es el germen, los gérmenes que uno tiene que buscar cuando son complicaciones de los posoperatorios, las E. coli, las Klebsiella que mencionas son enterobacterias, que son muy diferentes a las bacterias adquiridas en comunidad que tenemos en meningitis usual, o sea, Streptococcus pneumoniae, influenza, meningococo, en fin. Sí tenemos casos, pero son la minoría, afortunadamente. Ok, doctora, vale, muchas gracias por más que todo el tratamiento. La verdad no había podido encontrar una fuente confiable para esto, ya que pues solamente me indicaban pues qué bacteria había sido la que había infectado en ese momento y pues el desenlace que la mayoría de casos pues había sido fatal. Fatal. Entonces, muchas gracias. Doctor Cabezas, adelante. Doctora María Isabel. Hola, doctor Cabezas, ¿cómo está? Excelente charla, muy completa, muy interesante. El tema de neuroinfecciones sin duda es algo que es muy relevante. Por favor, cierren el micrófono los que tengan. Gracias. Excelente charla, doctora. Yo le tenía una pequeña pregunta que me llamó la atención. Usted decía que en el 40% de las neuroinfecciones podrían presentarse secuelas, incluyendo trastornos de marcha. A partir de trastornos de marcha, ¿qué otras secuelas se podrían presentar? No, mira, lo que pasa es que, digamos, como esta recolección de datos sea de tipo retrospectivo, no tenemos como una escala que estemos aplicando juiciosos todavía de forma prospectiva. Entonces, una de las escalas de discapacidad que utilizamos más en neurología es el score de ranking o el MRS. Ese score de ranking está extrapolado. Creo que la persona, Hernán Ulloa, es la que tiene el micrófono abierto. Ya se cerró. Perdón. Cuando hablamos de discapacidad en ACV, usamos la escala de ranking. Entonces, hemos utilizado esta misma escala para muchas otras enfermedades neurológicas. Esa escala de ranking fue la que utilizamos para medir discapacidad en estos pacientes y básicamente la escala va de 1 a 6 o de 0 a 6, 6 siendo muerte
0, pues siendo que el paciente está asintomático. Y hacemos el corte en 3, todo lo que sea más de 3 quiere decir que el paciente tiene limitación para la marcha. Siendo 1 que tiene alguna sintomatología neurológica leve, 2 que de pronto ya es un poquito más moderada, pero 3 es que sus síntomas neurológicos hacen que no pueda caminar de forma independiente, ¿sí? Pero secuelas tenemos muchas. Tenemos una de las líneas de investigación incluso está liderada por nuestra neuropsicóloga, y es entender cuál es el perfil cognitivo de estos pacientes. Entonces, muchas veces se hacen pruebas neuropsicológicas ambulatorias, pero no se hacen intrahospitalarias. Entonces, no sabemos si el paciente previamente tenía algún trastorno cognitivo, le dan una neuroinfección y después, ¿cómo se mide esto? O sea, si fue la neuroinfección o venía de antes. Entonces, hacen trastorno cognitivo, hacen trastorno de la marcha. En el caso de las encefalitis, dependiendo de la etiología, pero por lo menos uno de los gérmenes más frecuentes de las encefalitis o abscesos cerebrales es el toxoplasma, y como hacen lesión ocupante de espacio, entonces pueden focalizar al paciente de cualquier forma. Quedan con hemiparesias, quedan con problemas visuales, esto pues dependiendo de dónde quede pues la lesión. Entonces, si bien la mortalidad, o sea, el desenlace muerte se da en el 30% de los que sobreviven, no la mayoría, pero un 40% sí van a tener algún tipo de discapacidad que llega a ser tan severa que requieren ayuda para caminar, que es como lo que nos indica ese ranking mayor de 3. Ok, Doc. Y digamos, adicionalmente podría haber también como secuelas alguna asociación de dolores crónicos de tipo osteomuscular, por ejemplo. No osteomuscular, o sea, osteomuscular, de pronto si el paciente quedó con secuelas como espasticidad, podría tener dolor osteomuscular, pero en algunas ocasiones puede haber más es dolor neuropático, más que la complicación, por lo menos en los pacientes de VIH, más que el episodio como tal de neuroinfección que les dé ese dolor, es por lo menos en pacientes con VIH de larga data no tratados, hacen lo que se llama neuropatía de fibra pequeña, y eso es una entidad que es muy dolorosa. Entonces, no necesariamente osteomuscular, de pronto osteomuscular solamente si tienen espasticidad, pero no dolor como única manifestación de secuela, no es tan frecuente. No te puedo decir el porcentaje porque juiciosamente no lo hemos medido, pero digamos dentro de la experiencia clínica no es tan frecuente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta, por favor, chicos. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Doc. Entonces, la primera es, ¿crees tú que aquí en Colombia debe haber algún observatorio nacional de neuroinfecciones? ¿Y de qué manera nosotros podemos aportar en nuestro ejercicio profesional a diario en el reconocimiento de las neuroinfecciones como enfermedades que verídicamente debemos poner el ojo o la atención sobre ellas? Entonces, esa es la pregunta. Sí, o sea, yo ahí por eso les exaltaba, les resaltaba la labor con el grupo de infecciones emergentes de las Américas, porque fue gracias al grupo, al trabajo que se dio en campo, que incluso terminó siendo en el 2016, pues no por el trabajo de ENEAS, pero por la implicación neurológica que tenía una infección, el hecho de que por lo menos el Guillain-Barré fuera de notificación obligatoria. Las meningitis y la tuberculosis, todas esas infecciones son de notificación obligatoria. Entonces, digamos que no, de pronto no todas, pero sí la mayoría de gérmenes que causan neuroinfección son de reporte obligatorio. Pero estoy de acuerdo contigo que a veces como que esa información no es como de dominio público, y es por lo que siempre estamos buscando, por incluso de la red de arbovirus, de virus emergentes de las Américas, ver cómo hacemos nodos en cada ciudad para ver si en el caso del Zika por lo menos fue la alarma que se dio en Barranquilla con los primeros casos y después en Cúcuta. Que tengamos una forma de la comunidad, por lo menos en este caso en la comunidad de neurólogos, de decir, oiga, algo está pasando diferente, ¿sí? Aquí no tenemos como un CDC
como en Estados Unidos, pero de alguna forma el Instituto Nacional de Salud sí funciona como ese ente de vigilancia epidemiológica para ese tipo de enfermedades, porque la mayoría de ellas sí son de notificación obligatoria. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, la última que yo tengo personalmente, ya le damos la palabra a Daisy, es, bueno, ya vemos las implicaciones que tiene la encefalitis o meningitis por el virus del Nilo occidental. ¿Crees tú que futuramente, o a futuro, qué pena, puede haber bueno, aparte de un brote, digamos, una epidemia o incluso una pandemia que se asocia a neuroinfecciones? ¿Hay algún microorganismo que esté más cercano a un evento de estos? Yo no creo que solamente se vaya a dar como una neuroinfección, sino probablemente a lo que les mostraba en esa primera diapositiva que ha sucedido a través de los años. O sea, como algunos de estos, en su mayoría virus, sí, su mayoría virus RNA, algunos de ellos van a tener un potencial de tener una complicación neurológica, pero esta complicación neurológica incluso no significa que sea porque el virus está entrando al sistema nervioso central. Entonces, digamos, si nosotros nos pensamos en tu pregunta como proyectando lo que siempre ha pasado en la historia, no creo que vayamos a ver un solo microorganismo que solamente afecta el cerebro. Pero tu pregunta no está muy lejana, por lo menos lo que pasa con el virus del VIH. El virus del VIH le encanta el cerebro. El virus del VIH o sea, infecta y se mete al macrófago y entra al sistema nervioso muy tempranamente en la infección. Y por eso es que vemos tantas complicaciones que no necesariamente a veces son de tipo infeccioso. Estos pacientes, incluso aquellas personas que están muy bien suprimida su carga viral, algo de deterioro cognitivo tienen. Entonces, de pronto no lo vamos a ver en el espectro de meningitis como uno se imagina la neuroinfección, pero sí no debemos olvidar cómo virus que ya existen y que son epidémicos y en su momento fueron pandémicos, como el VIH, sí viven en el cerebro y dan muchas complicaciones a nivel del cerebro. Listo, mil gracias. Démosle la palabra a Daisy. Adelante. Bueno, doctora, buenas noches. Muchísimas gracias por la charla. Yo creo que para todos fue muy satisfactorio en realidad haberte escuchado. Creo que aprendimos muchísimo. Y tengo dos preguntas. La primera es cómo se podrían mejorar las tasas altas de neuroinfecciones, no solo desde un nivel farmacológico. Y la segunda duda que me surge es porque cuando hablabas de las estadísticas, no lo hiciste en niños, sino lo hiciste en personas mayores, si no estoy mal, de 25 años. Sí, esa segunda te la respondo más fácil y es porque yo soy neuróloga de adultos, Daisy. Entonces, yo no veo neuropediatría. Entonces, pues nuestros datos son de adultos, pues es donde estamos, pues es nuestro nicho de trabajo. Sí, obviamente hay oportunidad para hablar de las neuroinfecciones en niños, pero ahí tocaría que le preguntáramos la experiencia de los neuropediatras. Digamos desde un punto de salud pública, porque es tal vez la importancia de tener estos datos es ver yo qué voy a hacer con eso, ¿sí? Una de las principales razones por las cuales dan neuroinfecciones es porque la gente no se vacuna. Recuerden que en el caso de meningitis, de estos microorganismos adquiridos en comunidad, la mayoría tienen vacunas, o sea, el Haemophilus influenza tiene vacuna, el Streptococcus pneumoniae tiene vacuna, el meningococo tiene vacuna. Entonces, si bien por lo menos la vacuna del neumococo y meningococo no son obligatorias, la meningitis por H influenza incluso casi ni existe, porque la mayoría pues nosotros por lo menos en el país estamos vacunados contra H influenza. Entonces, una de las primeras formas de evitar esto es asegurándonos que las personas estén vacunadas. Lo otro es el acceso a salud. Tú te diste cuenta que en los datos, la mayoría de estos pacientes eran hombres jóvenes VIH positivo, que llegan en estadios muy avanzados de la enfermedad. Probablemente si estos chicos, digo chicos porque la mayoría fueron hombres, tuvieran la educación para entender que si ellos no se tratan el virus, va a llegar un punto en que sus defensas están tan bajas que van a empezar a hacer infecciones oportunistas, de pronto estarían más juiciosos con el tratamiento. Entonces, creo que también nos falta educar a la comunidad, sobre todo comunidad
vulnerable con VIH. Vale, muchas gracias. Bueno, en serio, mil gracias por haber acompañado, por brindar todo tu conocimiento con nosotros e incluso con los que van a realizar seguramente esta revisión. Nada, decirte que siempre, por supuesto, estás bienvenida a este semillero. Esperamos contar contigo para futuras cosas, eventos y demás académicos y de pronto no se te haga extraño que también te busquemos por algo de investigación. Bueno, entonces Claro que mil sí. gracias. Aquí estoy. Bueno, Doc, Sí, Doc. yo sé que sí. Nos Bueno, vemos. Doc, no Chao. siendo más, se ha cerrado esto. Gracias y hasta luego. Buena noche a todos. Que estén Y nada. bien. Chao. Muchísimas gracias, Doc, en serio.